En lo profundo de la implacable extensión de Siberia, donde el gélido agarre del invierno aprieta con fuerza, se encuentran prisiones envueltas en un silencio escalofriante. Tras imponentes muros y capas de alambre de púas, se desarrolla una lucha diferente por la supervivencia. Una batalla contra el implacable ataque de temperaturas que caen en picado hasta los escalofriantes -50 grados Celsius. Aquí, hombres y mujeres soportan penurias inimaginables, con sus cuerpos llevados al límite de la resistencia humana. Imagina un lugar donde el aire que respiras puede congelarte los pulmones, donde un solo paso en falso sobre el suelo helado puede provocar congelación. Esta es la cruda realidad de quienes se encuentran recluidos en las prisiones rusas situadas en el corazón de Siberia. El mundo exterior se desvanece, reemplazado por una extensión infinita de blanco, un páramo helado que refleja la desolación del interior de los muros de la prisión. A medida que el sol se pone, proyectando largas y misteriosas sombras sobre el paisaje nevado, la temperatura comienza a descender al abismo. El frío se filtra a través de los muros más gruesos, calando hasta los huesos. Es un frío que adormece los sentidos, un frío que puede matar. El mismo aire dentro de los muros de la prisión parece crujir con la amenaza de una perdición inminente. En este reino implacable, la supervivencia se convierte en la prueba definitiva de la resistencia humana. La vida en una prisión siberiana durante el invierno es una batalla constante contra los elementos. El frío impregna todos los aspectos de la existencia, dictando el ritmo de la vida y la muerte dentro de los muros de la prisión. La mañana llega, no con la promesa de un nuevo día, sino con la amarga punzada de la congelación. Los prisioneros se apiñan en busca de calor, su aliento forma nubes de condensación en el aire helado. El frío se les mete en los huesos, un recordatorio constante de la dura realidad de su encierro. La rutina diaria, si es que puede llamarse así, gira en torno a la supervivencia básica. Recoger leña, derretir hielo para beber agua y buscar restos de comida se convierten en actos de desafío contra los elementos. Cada movimiento es una lucha, cada respiración una victoria contra el asfixiante agarre del frío. Al caer la noche, la temperatura cae aún más, y el verdadero horror del invierno siberiano se apodera de todo. El frío se convierte en una entidad, en un depredador que acecha por los pasillos de la prisión, buscando a los débiles y vulnerables. Las historias que surgen de estos páramos helados son tan escalofriantes como el propio invierno siberiano. Ex reclusos, con los rostros marcados por el recuerdo de su terrible experiencia, hablan de un sufrimiento y una resistencia inimaginables. Un ex prisionero, Víctor, recuerda el viento cortante que se colaba por las grietas de los muros de su celda, convirtiendo el espacio en un congelador. Describe el miedo constante a la congelación, el dolor agonizante que le recorría las extremidades mientras intentaba mantenerse caliente. Otra superviviente, Anya, relata el peaje psicológico del frío extremo. El aislamiento, la falta de luz solar y la batalla constante contra los elementos afectaron gravemente a su estado mental. Habla de la desesperación que amenazaba con consumirla, de la sensación de estar completamente olvidada por el mundo exterior. Sus historias, aunque difíciles de escuchar, permiten vislumbrar el coste humano de estas brutales condiciones. Son un testimonio de la fuerza del espíritu humano, pero también un crudo recordatorio de la crueldad que puede infligirse en nombre de la justicia. Ante tal adversidad, la voluntad humana de sobrevivir brilla con fuerza. Los presos, despojados de su libertad y sometidos a condiciones inimaginables, encuentran la manera de resistir. Crean lazos de camaradería, compartiendo el poco calor y sustento que tienen. Idean ingeniosos métodos para combatir el frío, como ponerse capas de ropa, rellenar los colchones de paja para aislarse y acurrucarse para darse calor. Cuentan historias,
cantan canciones y se aferran a los recuerdos de una vida más allá del alambre de púas. Pero la lucha se cobra su precio. La congelación es una amenaza constante que deja a muchos con discapacidades permanentes. La falta de una nutrición adecuada y de atención médica debilita sus cuerpos, haciéndolos susceptibles a las enfermedades. Sección 5. Derechos humanos en el congelador. Las condiciones extremas de las cárceles rusas, en particular las de Siberia, plantean serias preocupaciones sobre los derechos humanos. El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y de los tratos o penas inhumanos o degradantes. Estos principios fundamentales parecen olvidados entre los muros helados de estas instituciones. Organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos han condenado repetidamente las condiciones en las prisiones rusas, pidiendo reformas urgentes. Argumentan que el uso de entornos tan extremos como castigo es cruel e inusual, y que en algunos casos equivale a tortura. A pesar de las críticas, poco ha cambiado. El gobierno ruso sostiene que sus prisiones cumplen las normas internacionales, pero las historias de quienes han vivido la pesadilla de un invierno siberiano cuentan una historia muy diferente. Sección 6. Más allá de las alambradas. El contraste entre la vida dentro y fuera de los muros de la prisión es brutal. Mientras que el mundo exterior experimenta el cambio de las estaciones, el flujo y reflujo de la vida, los que están atrapados en el gélido puño de la prisión permanecen suspendidos en un perpetuo estado invernal. Las noticias del mundo exterior se filtran a través de conversaciones susurradas, cartas de contrabando y el atisbo ocasional de un periódico. Pero estos destellos de libertad no hacen sino aumentar la sensación de desesperación. Saber que la vida continúa, que la gente es libre de experimentar las sencillas alegrías del calor, la luz del sol y la conexión humana hace que el aislamiento de los presos sea aún más profundo. Sección 7. Un llamado al cambio. Las historias de quienes han soportado los horrores de las cárceles rusas, en particular las de Siberia, son un crudo recordatorio de nuestra humanidad compartida. Son un llamamiento a la acción, una exigencia de justicia y compasión. La comunidad internacional debe responsabilizar al gobierno ruso del trato que dispensa a sus presos. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se somete a seres humanos a condiciones tan crueles e inhumanas. Debemos exigir el fin del uso de la tortura, la provisión de atención médica adecuada y la implementación de condiciones penitenciarias humanas que respeten la dignidad de todos los individuos. Sección 8. Un destello de esperanza. A pesar de la desolación, siempre hay esperanza. La resistencia del espíritu humano, la fe inquebrantable en un mañana mejor, son las brasas que mantienen viva la esperanza incluso en los lugares más oscuros. Las organizaciones que trabajan incansablemente por la reforma penitenciaria ofrecen un rayo de luz en la oscuridad. Proporcionan asistencia jurídica, defienden los derechos de los presos y sacan a la luz las injusticias que se producen a puerta cerrada. Sus esfuerzos, aunque a menudo se encuentran con resistencia, son un testimonio del poder de la compasión y de la fe inquebrantable en un mundo más justo y humano. Sección 9. Un mundo que ver. Imaginemos un mundo en el que las cárceles no sean lugares de desesperación y sufrimiento, sino instituciones centradas en la rehabilitación y la reinserción. Imaginemos un mundo en el que el castigo se ajuste al delito, en el que la dignidad humana sea primordial y en el que cada individuo, independientemente de su pasado, tenga la oportunidad de reconstruir su vida. Este es el mundo por el que debemos luchar por crear. Un mundo en el que la justicia se temple con la misericordia, en el que el castigo nunca sea sinónimo de crueldad y en el que la esperanza de redención brille con fuerza, incluso en los rincones más fríos y oscuros. El camino hacia esta visión puede ser largo y arduo, pero es un camino que merece la pena recorrer.
Porque es en la búsqueda de la justicia y la compasión donde realmente nos definimos como seres humanos.